en el año 2021 recibe el premio Máximo Líder en Excelencia en Salud, no sé qué pasó, como así también en el año 2021 recibe el premio Líder Mundial en Ciencias Médicas para beneficio de la humanidad. Ese mismo año recibe el galardón Palmas de Oro 2021 a la excelencia profesional, el galardón Sol de Oro 2022 a la excelencia profesional, y ese mismo año también recibe el reconocimiento mundial Palmas Blancas a la valentía, vocación y esfuerzo demostrado durante la pandemia COVID-19. El año pasado, hace muy poquito, en el año 2023, el Comité de la Cumbre Mundial del Conocimiento en México le da el reconocimiento internacional por la trayectoria profesional en el área de la medicina genética y la epigenética, recibiendo también en el mismo año el premio México en tus manos 2023. Os puedo asegurar que la lista sigue y sigue, pero me gustaría no hacerlos esperar más, ni a ustedes ni al doctor, y darle así la bienvenida al doctor Martín Sanza para que nos cuente esta tarde en su conferencia sobre abordaje, osteoporosis, abordaje natural y nutricional para la prevención y el tratamiento. Muy buenas tardes. Martín, ¿me oí? Hola, Pau. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a vos por la presentación. Bueno, espero que todos me estén escuchando bien. Bienvenidos Sí, se a oye bien. aquellos que son pacientes, aquellos que son amigos y bienvenidos también a aquellas personas que tengo el honor de conocer hoy. Eh, la idea de esta masterclass es hacerla en un grupo reducido, sobre todo para que podamos compartir algunos conceptos también. Yo contaré los míos, pero al finalizar la ponencia me gustaría que quien tenga algo que aportar, ¿verdad?, en este área de osteoporosis y de prevención o de tratamientos orgánicos y naturales para esta patología, se sientan la libertad también de comentarlos, porque como veis, somos un grupo reducido de compañeros, ¿verdad?, de compañeros en salud, y el propósito es aprender un poquito qué es lo que se sabe de osteoporosis y de osteopenia y ayudaros a elegir tratamientos no invasivos que puedan ayudar al tratamiento tanto como a la prevención. Con ese propósito yo voy a compartir mi pantalla y bueno, y les voy a ir contando un poquito la información que preparé y bueno, si alguien tiene dudas o si tiene preguntas al finalizar la, la ponencia las podemos comentar. En la ponencia yo no me voy a intentar, voy a intentar no extenderme tanto, pero sí que quiero compartir con ustedes conceptos que evidentemente son importantes. Bueno, y el primero de ellos es que definamos el concepto de osteoporosis, ¿verdad? Que entendamos lo que es para poder trabajar sobre las variables de prevención, tanto como el tratamiento desde la medicina orgánica o desde la nutrición, tenemos que entender lo que es la osteoporosis per se, ¿no es cierto? Definirla. Es una enfermedad degenerativa, la asociamos a los procesos de envejecimiento, la tenemos que relacionar debidamente a la pérdida de la trama ósea. Esto me gustaría que nos quede como concepto la palabra o la frase trama ósea, que luego le explicaremos un poquito en detalle, pero básicamente es la estructura interna del hueso y esa estructura dentro del hueso está formada por proteínas y por tejido conectivo. Y ahí se van adhiriendo los diferentes minerales. A esa estructura se adhieren los minerales como el calcio. Entonces sabemos ya que es una enfermedad que está asociada al envejecimiento y relacionada con la pérdida de esa estructura interna, a lo que llamamos trama ósea. Esto afecta principalmente a las mujeres. En un 85% de casos, las personas que padecen osteopenia u osteoporosis son mujeres. En el 15% restante, evidentemente, son hombres. Le afecta a un 40% de las mujeres que tienen 65 años o más y a un 70% de las mujeres a partir de los 80 años. Fíjense qué importante es esta estadística. Hay unas 240.000 fracturas al año, se deben en gran parte a fractura de cuello de fémur, lo que se conoce como fractura de cadera, y esta es muy incapacitante, ¿verdad?
y muchas de las personas que se fracturan padecen de osteoporosis. Por eso es tan importante que consideremos los conceptos que vamos a compartir hoy para entenderlo. Claro, uno dice, Martín, me estás hablando de la trama ósea, de la estructura interna del hueso. ¿Cómo está compuesta esa estructura interna? Hablaste de proteínas. ¿Cuáles son? El 90% es colágeno. En la trama ósea, el 90% son fibras de colágeno. Ustedes saben que el colágeno es una proteína, ¿no? Que la secreta el tejido conectivo, también se llama tejido conjuntivo, y es lo que da soporte al hueso. Pero claro, no solo necesitamos soporte, necesitamos solidez, necesitamos estructura. ¿Mm? Por eso que unimos aquí las proteínas matriciales, una hormona que se llama osteocalcina y evidentemente el calcio. Mm, mm, Se nos ha ido, ¿verdad? mm. Está viendo. ¿Estamos aquí? Ahora sí, Estamos, sí, ha caído el sistema, ¿cierto? sí. Ahora te oímos un poquito. O, a ver, no Díganme te, si me están escuchando y me ven, por favor. Paola. Paola, se me ve y se no, me... no te oímos nada y se te cuelga, ¿verdad? No, no te oímos nada. No te estamos oyendo. Perdón, ¿eh? Muchas disculpas. A ver, a ver. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, se te escucha bien ahora. Lo que no te vemos. Sí, voy a volver a conectar. Es que está bien. Oír te oímos perfecto y no se corta nada. Disculpa, disculpa, que estoy hablando. Está habiendo muchos problemas en la conexión hoy y no sé si son intencionados o no. Cada vez que hacemos medicina preventiva tenemos algún problema en las conexiones. ¿Se me ve y se me escucha? Sí, perfecto. Muy bien, vuelvo a compartir la pantalla. Estamos viendo todos la transparencia, la filmina de tejido óseo. Sí, Vemos. estamos viendo eso perfectamente. Muy bien. Vamos a continuar con el concepto de trama ósea, tal como estábamos comentando. Comentábamos que es fibra de colágeno, ¿verdad? Secretada por células del tejido conectivo y que a eso le unimos proteínas de matriz, hormona osteocalcina y calcio. Tanto las proteínas de matriz como la hormona osteocalcina tienen que ser modificadas por la vitamina K y de esta manera se unen a unos cristales que se llaman de hidroxiapatita y van creando lo que conocemos como cemento mineral. Y ese concepto es muy importante también entenderlo. Y por otro lado, dentro de la trama ósea, tenemos unos componentes, unas proteínas de adhesión, como si fueran adhesivos, que se llaman proteoglicanos, que son los que participan en la formación del cartílago y lo que estimulan en gran parte la remodelación ósea. Y por último hay unas proteínas a las que conocemos como factores de crecimiento celular y proteínas intrínsecas de la trama ósea, como son la IGF-1, la IGF-2, la TGF, el BMP, que es la proteína morfogenética del hueso. En fin, lo que quiero decir con esto
es que la trama ósea, la estructura interna del hueso, es una estructura netamente proteica y mineral, básicamente. Y es por eso que cobran tanta importancia ciertos minerales en el tratamiento y en la prevención de osteopenia y osteoporosis, como también ciertas vitaminas, como por ejemplo la vitamina K. Aquí vemos cuáles son algunos factores que intervienen en la destrucción del hueso, la destrucción ósea. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Si ustedes tienen familiares que tienen osteopenia u osteoporosis, tanto como si ustedes lo padecen, tienen que intentar hacer mayor hincapié en el aspecto preventivo y en el tratamiento en estos factores intervinientes. El primero, el sedentarismo. El sedentarismo es un promotor de la osteoporosis y de la osteopenia. Entonces, cada persona tiene que hacer en función de su condición de salud el ejercicio que se pueda permitir, pero es muy importante evitar el sedentarismo, en tanto y en cuanto pueda moverse la persona en cuestión, ¿verdad? La inflamación. La inflamación es un concepto, la verdad que omnipresente en las patologías, ¿verdad? En todas las patologías, pero sobre todo en las que están asociadas a envejecimiento. En este caso, el componente que tenemos que prestar atención es el componente nutricional, es decir, evitar la alimentación del tipo inflamatoria. La alimentación inflamatoria será aquella que acidifique el organismo y nada más acidificante que las proteínas de origen animal. Por ejemplo, las carnes de vacuno, las carnes de res en general, al igual que los lácteos en general, ¿no? Sobre todo los de origen bovino, los de vaca, y el maíz, estos tres alimentos, ¿no? Carne, lácteos y maíz, comparten una característica en común. Tienen riqueza en un aminoácido que se llama leucina. Ese aminoácido estimula la producción de las famosas mTOR, que son proteínas que son muy importantes en los procesos inflamatorios. Y además, tanto la carne como los lácteos tienen mucho ácido araquidónico, que es un precursor de las prostaglandinas inflamatorias. Es decir, es necesario tener en cuenta cuando queremos tratar osteopenia u osteoporosis en el aspecto nutricional, reducir en la alimentación las proteínas, los lácteos y el maíz. Otro problema que tiene la carne en particular, las carnes rojas, es que poseen alto contenido de hierro. Ustedes saben que el hierro es un catalizador de la oxidación, es decir, el hierro se puede oxidar, ¿verdad? Fijémonos qué pasa cuando dejamos algo de hierro a la intemperie. Si no está debidamente tratado, si no lleva un tratamiento inoxidable, pues se va oxidando y con el cuerpo pasa lo mismo. Y el hierro del cuerpo, el hierro de la hemoglobina, también es susceptible de oxidarse. Por eso tenemos que evitar consumir alimentos que sean ricos en minerales que pueden catalizar oxidación, además de contaminantes, hormonas y endotoxinas y antibióticos, ¿no es cierto? Y un sinfín de disruptores endocrinos que están presentes en las proteínas de origen animal. Tal es la producción que se hace hoy en día, ¿no es cierto?, de esta fuente de alimento. Por otro lado, hay una cosa que es importante tener en cuenta, es que cuando las personas consumen mucha proteína de origen animal, desequilibran la flora digestiva. Esa flora para metabolizar las carnes es putrefactiva, es inflamatoria. Las personas muchas veces, inclusive quienes no tienen osteoporosis u osteopenia, ¿verdad? Cuando abusan de la carne sienten que tienen la barriga más hinchada, que las digestiones se les hacen más pesadas, que tienen más flatulencias, que las flatulencias salen cuando las expelen, ¿no es cierto?, con olores más fuertes, ¿no es cierto? Y bueno, y todo eso tiene que ver con el tipo de bacteria proteolítica que necesitamos para el metabolismo a nivel digestivo. Y hay factores nutricionales intrínsecos de la trama ósea que también nos merece la pena destacar. Hablaremos un poquito más adelante de ellos. Pero hay otras causas de inflamación. Ahora vimos, digamos, las que consideramos las tres más importantes: sedentarismo, inflamación y factor nutricional. ¿Cuáles serían las otras causas de la inflamación? ¿Qué puede hacer que el cuerpo esté inflamado? Pues tener sobrepeso, ¿no es cierto?, u obesidad, tener alguna enfermedad de síndrome metabólico como hipertensión, diabetes, el hábito del tabaquismo, los niveles de contaminación medioambiental.
el estrés, padecer alguna enfermedad inflamatoria, como puede ser alérgico o tener enfermedades cardiovasculares o enfermedades autoinmunes, como puede ser síndrome de Crohn o lupus eritematoso, o inclusive la tiroiditis de Hashimoto, que se considera también del tipo autoinmune, enfermedades neurodegenerativas, el cáncer, todas son enfermedades inflamatorias que agravan la condición en el caso de la osteoporosis y que desde luego pueden causar más inflamación y hacer que nuestro familiar, ¿no es cierto?, nuestro allegado, tenga más dolor. ¿Cómo diagnosticamos la osteoporosis? Bueno, generalmente existe la densitometría para esto, ¿verdad? Lo que se conoce como DMO, la densitometría ósea, que le voy a explicar también un poquito cómo funciona porque a veces no nos dan la información cuando nos hacen los estudios, ¿no? Es una técnica de absorción bifotónica que lo que hace es medir la densidad del hueso, ¿no? Básicamente se mide densidad de cuello de fémur, de vértebras lumbares y de muñeca. Es decir, porque estas son las tres zonas más vulnerables. Y a esa densidad, igual que si midiéramos la densidad del agua, la expresamos en gramos por centímetro cuadrado. Así es como se expresa la densidad. Ahora, nos dan un número, ¿verdad? Lo que se llama el theta score, un número. Ese número hay que saber interpretarlo. Tenemos por un lado lo que sería tener una densitometría ideal, que es cuando el número es igual o mayor a 1 gramo por centímetro cuadrado. Cuando tenemos esa densidad, digamos que la densitometría, vamos a entrecomillar el término, salió bien. Sería lo ideal en cuanto a densidad de huesos. Lo tolerable, lo que se puede asumir, está entre -1 y 1, siempre en gramos por centímetros cuadrados. Ahora, cuando vamos en negativo por debajo del -1, ya nos situamos en situaciones que reflejan una condición patológica. Si estamos entre -1 y -2,5 gramos por centímetro cuadrado, a esa condición, que es una condición matemática, pero también fisiopatológica, la definimos como osteopenia. Y cuando el número es por debajo de -2,5, le llamamos osteoporosis. ¿Y esto para qué nos sirve? Para evaluar el riesgo promedio que podemos tener de fractura. Si tomamos como ejemplo una persona de 70 años, que todavía es joven aquí en España, si estamos por debajo de -1 gramo por centímetro cuadrado, hay un riesgo del 1% durante los próximos 5 años del individuo, es decir, de los 70 a los 75 años. Y aumenta un 4% a partir del sexto año, es a partir de los 76 años del individuo hasta el final de su vida. Aumenta un 4% anual. Si estamos entre -1 y -2 gramos por centímetro cuadrado de densidad de Z-score, el aumento será del 1% durante 5 años y luego del 8%. Y a menor sea el número, como podéis ver en esta filmina, mayor es el porcentaje en el que se incrementa el riesgo promedio de padecer una fractura. Y evidentemente, si hay una densitometría con un valor de -3, por ejemplo, sabemos que ya, digamos, estamos casi en el 10% durante 5 años y luego sube hasta casi un 30% el riesgo promedio de fractura. Por eso, aunque uno diga, la densitometría me habla de números, sí que es importante saber identificar cuál es la importancia de estos números, porque eso nos da una perfecta cuenta de qué riesgo promedio hay de fracturarse, ¿no? O de que se nos fracture nuestro ser querido, ¿no es cierto? O la persona que estamos intentando ayudar. Entonces, ese es el propósito de explicaros un poco cómo se interpreta, ¿no es cierto? Aquí, si lo queremos ver con colores, fíjense en el mismo gráfico este que tiene el color verde, el amarillo y el rojo, ¿verdad? Si estamos en valores negativos, o sea, por debajo del 1, ¿verdad? Pero dentro de una franja más o menos modulable, estaríamos en osteopenia, y más bajo aún, pues ya entramos en osteoporosis. Es lo que quería comentar. ¿Hay más exámenes o la densitometría es la única manera de hacerlo? No, no es la única manera de medirlo, ¿no? Tenemos también los que se llaman TBS, que son análisis escalares del trabeculado óseo. Estos son análisis más complejos, son tridimensionales. Se observa la microarquitectura, ¿no es cierto? O sea, la profundidad del hueso. También existen lo que se llaman
impedanciómetros, que son balanzas básicamente que evalúan la masa muscular. Esto es muy útil porque hay una relación directa entre masa muscular y masa ósea. Una forma de medir también es decir, bueno, voy a sacar dosis plasmática de vitamina D, ¿no? Es decir, un análisis de vitamina D en sangre me puede dar una aproximación o me puede dar una buena idea de si la persona corre más o menos riesgo de padecer osteoporosis. Lo óptimo es tener unas concentraciones de 60 nanogramos por mililitro de vitamina D para estar fuera del cuadro de osteopenia y de osteoporosis. También debemos valorar la calciuria y la fosfaturia, es decir, esto se analiza en orina y lo que se mide es el nivel de calcio y de fosfatos. Cuando ese nivel es mayor a 4 miligramos por kilogramo de peso corporal a lo largo de 24 horas, consideramos un nivel elevado y un riesgo elevado entonces de osteoporosis. También podemos medir la creatinina, que es un producto de desecho de la sangre, que nos marca de alguna manera cómo funcionan los riñones. Ese valor de creatinina, para que sea óptimo, tiene que estar situado entre los 60 y los 120 miligramos por gramo. Hay algunas cuestiones de índole netamente nutricional que las tenemos que considerar aquí, ¿no? El café, el exceso de sodio, es decir, el exceso de sal, ¿no? Los azúcares, los suplementos de calcio, el consumir alcohol, el consumir mucho maíz, lácteos o proteínas de origen animal, tal como comentaba, todos estos pueden aumentar la calciuria, es decir, aumentan la cantidad de calcio que se acumula en el organismo y este es un factor de riesgo para tener un cálculo del tipo renal o una litiasis, que es cuando empezamos a tener esa arenilla, digamos, ¿no? Que nos puede generar una hematuria, es decir, puede ser que orinemos sangre y ya vamos complicando el cuadro. Ahora, yo les había hablado a ustedes del factor nutricional de la trama ósea, ¿no? Y cuando hablamos de factor nutricional, enseguida se nos viene, y evidentemente tiene que ser así, cuáles son los nutrientes, ¿no? Que van a entrar en juego aquí. Básicamente son el zinc, la vitamina B6 y el magnesio. Estos tres nutrientes son esenciales para que se forme y para que se solidifique bien el hueso. El zinc es una pieza clave del esqueleto. Si no hay zinc, no hay colágeno. Si no hay zinc, no hay osteocalcina. Y si no hay zinc, no hay proteínas matriciales. Y hay muchas investigaciones que indican que más del 80% de la población no consume la cantidad de zinc que debe consumir. Y hay que tener en cuenta que a mayor edad hay menor absorción. En este dibujito de esta filmina tenéis algunos ejemplos representativos de alimentos que contienen zinc. Es verdad que están las proteínas de origen animal también como la carne, pero lo encontramos también en el salmón, lo encontramos en el queso, en las pipas de calabaza, en los champiñones, en la seta, en el ajo, en algunos frutos secos, en algunas legumbres. La vitamina B6. La vitamina B6 la conocemos generalmente como piridoxina. Aquí hay un mecanismo enzimático, hay una coenzima que se llama piridosalfosfato que activa una enzima, que es la que de alguna manera ensambla las fibras colágenas. Por eso la vitamina B6 es tan importante, ¿no? Porque forma parte de esa coenzima que activa una enzima que va a ensamblar las fibras del colágeno. Y por otro lado tenemos el magnesio. Las ingestas diarias recomendadas actuales de magnesio están en unos 400 miligramos, pero fíjense que el consumo medio que tenemos diario es de 240 miligramos, o sea, estamos bajos en magnesio también a niveles generales. Entonces, eso también hay que considerarlo porque el magnesio es un mineral que disminuye mucho en concentración en función del grado de estrés que tengamos las personas. Entonces, es fundamental que hagamos una gestión del estrés razonable, ¿no es cierto?, consciente y cotidiana, y nos alejemos de esta hipersecreción de cortisol que, digamos, nos genera una detracción mineral y entre ellas una pérdida de magnesio. Y el magnesio no solamente es importante como nutriente para osteoporosis, sino que es un activador de la vitamina B6, es un catalizador de las vías de producción energética, ¿no es cierto?, en la formación
de las moléculas de ATP, de adenosín-trifosfato. Y sin energía no hay remodelación ósea. Al final el magnesio sería como ese inductor energético, como esa llama que enciende la usina eléctrica. Magnesio vamos a encontrar en aguacate, en plátanos, en lechuga, en escarola, en el chocolate, en los frutos secos, en las semillas. Yo aquí dejo los dibujos para que asociéis, tanto si queréis tomar una imagen como si luego queréis pedir la presentación a través del email, para que asociéis el mineral con los alimentos que lo contienen. Evidentemente que ese es el propósito, ¿no? El magnesio es muy importante como antiinflamatorio, sedante de los glóbulos blancos, es muy sensible al estrés, esto es lo que quiero que recordéis como algo muy importante, es fundamental para hidroxilar la vitamina D y es clave en la prevención de la osteoporosis, sobre todo a partir de la premenopausia y en las personas mayores. Hay otros nutrientes que son muy importantes, como la vitamina C, el silicio. La vitamina C, ustedes saben que en gran parte el colágeno, ¿no es cierto?, se puede generar gracias a la vitamina C. El colágeno tiene hidroxiprolina y una de las funciones de la vitamina C es actuar como catalizador justamente para la hidroxilación de la prolina. Entonces, de alguna manera, pertenece al terreno de las vitaminas esenciales para la producción de colágeno. Si no tenemos colágeno, los tejidos se van a inflamar y los huesos se pueden romper. Entonces, necesitamos colágeno. Y para tener esas fibras de colágeno vamos a necesitar vitamina C justamente para hidroxilar un aminoácido. El silicio, fundamental también, ¿no? Es esa silicona natural que refuerza nuestros cartílagos, nuestros ligamentos, nuestros tendones. Es un estimulador de la mineralización ósea, es un quelante, en principio, también de algunos metales pesados que pueden ser perjudiciales. Por ejemplo, el aluminio es perjudicial. ¿Y qué pasa con el silicio y el aluminio? El silicio ayuda a precipitar al aluminio. Es como que lo decanta, lo lleva al fondo. ¿Por qué? Porque transforma ese aluminio que está en un estado, digamos, apolar, es decir, no soluble en agua, lo transforma en silicato de aluminio. El silicato de aluminio es soluble en agua y eso le permite al riñón eliminarlo. Entonces, fíjense qué importante es el silicio en el tratamiento de la osteopenia y osteoporosis, pero también en la detoxificación del aluminio que pudiera haber en el cuerpo. Y uno dice, ¿y por qué voy a tener aluminio? Señores, está presente en el agua del grifo, está presente en muchos aditivos, está presente en muchos medicamentos, está presente en muchas vacunas el aluminio y está presente también en muchos antiácidos de uso común. Sin ir más lejos, hay uno que se llama Almax, que seguramente los conocen, es un alginato de aluminio, ¿verdad? Que justamente tiene unas concentraciones de aluminio que pueden ser tóxicas para el organismo si uno no toma este fármaco con un control médico exhaustivo. El aluminio es prooxidante, al igual que lo es el hierro en exceso, es proinflamatorio, significa que promueve mecanismos de inflamación, y es neurotóxico. Y muchos de ustedes sabrán que está cada vez más relacionado con el riesgo de Alzheimer y con el riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Los metales pesados en general, pero el aluminio en particular está muy relacionado con el Alzheimer. Quienes hacemos investigación, cuando analizamos los perfiles de nutrición celular de las personas que padecen deterioro cognitivo o mal de Alzheimer, en el 90% de los casos presentan toxemia por metales pesados y cuando hacemos la discriminación cual y cuantitativa encontramos aluminio en ellos. Por eso es tan importante. Hay otros nutrientes indispensables como la vitamina K y evidentemente la vitamina D. La vitamina D la conocemos un poco más, sabemos que la necesitamos para absorber calcio, que contribuye a la fijación del calcio en el hueso, que participa en la reabsorción del calcio y el fósforo en el riñón, ¿no es cierto?, que nos ayuda a remodelar el tejido óseo. Y la vitamina K, un poquito menos conocida, ¿no es cierto?, es una vitamina necesaria para modificar, como decía yo al comienzo de la intervención, las proteínas de la matriz y la hormona osteocalcina. Las modifica para que éstas se unan al calcio. A esto se le llama carboxilación de aminoácidos.
Y en osteoporosis se observan siempre niveles circulantes muy bajos de vitamina K. Por eso es importante. La forma más común de la vitamina K es lo que conocemos K2 en forma de menaquinona, MK4. Esa es la cual reduce los riesgos de fractura, digamos, cuando hay osteopenia, osteoporosis o cualquier enfermedad que curse, digamos, con riesgo. Hay otros conceptos que quiero compartir hoy con ustedes que son muy importantes para mí y que me interesa que los valoremos. Si nosotros administramos suplementos de calcio, que es como muchas veces se hace, muchas veces vamos al médico, vamos al traumatólogo o al reumatólogo, ¿no es cierto? O al médico de atención primaria, y el médico nos dice, bueno, tome calcio. Sí, pero si se da calcio sin magnesio, y esto me gustaría que lo entendáis y quien no lo entienda, por favor, me lo pregunte y lo explico las veces que sea necesario. Si damos calcio sin magnesio, podemos producir una calcificación de los tejidos blandos no óseos, es decir, de los tejidos que no pertenecen al sistema óseo. Y esto aumenta el riesgo cardiovascular y la mortalidad. Las calcificaciones son peligrosas y son frecuentes entre las personas sedentarias. Entonces, vuelvo a repetir, si damos calcio sin magnesio, podemos producir calcificaciones de los tejidos blandos y aumentamos el riesgo cardiovascular y la mortalidad. Fíjense que cuando hay mucho calcio, inhibimos la absorción de zinc. Y hace unos minutitos les compartía que el zinc es esencial para la estructura ósea y para la masa muscular. Entonces, tenemos que tener muy, muy en cuenta que si tomamos un suplemento de calcio, tenemos que controlar los niveles de zinc y tiene que estar acompañado de magnesio. ¿Mm? Las carencias nutricionales de calcio y de vitamina D no solo están relacionadas con osteoporosis, están relacionadas con cánceres hormonodependientes como el cáncer de mama, especialmente cuando tenemos el déficit en la adolescencia. Y además, el déficit de vitamina D es un factor de riesgo grande en el hombre para el cáncer prostático y para el cáncer de colon en hombres y en mujeres. Y eso es independientemente de la edad que tenga la persona. Muy bien. Hay otros minerales necesarios que no guardan la importancia vital de los primeros, ¿verdad? Por ejemplo, el manganeso, el cobre, el boro, el estroncio, el flúor, pero de todas maneras los tenemos que considerar como parte, ¿no es cierto?, en un estudio de modulación epigenética como parte de la estructura, tanto de la parte interna como de la parte externa, por ejemplo. Si tenemos demasiado flúor, aumenta la fragilidad del esqueleto, en especial justamente la parte externa de los huesos, que es lo que se llama hueso cortical. El dilema del calcio, creo que más o menos supe explicarlo recién, ¿verdad? Pero básicamente tenemos que tener en cuenta que es peligroso que se acumule calcio. ¿Por qué? Y uno dirá, ¿y por qué aumenta el riesgo cardiovascular, doctor? Porque se asientan los vasos sanguíneos el exceso de calcio. Se va buscando hogar, digamos, ¿no? Y encuentra un hogar en los vasos sanguíneos, encuentra un lugar en las articulaciones, encuentra lugar en los riñones, encuentra lugar en el cerebro, diga, encuentra hogar en cualquier órgano menos en los huesos. Claro, y entonces nos termina generando problemas de salud gravísimos y no se fija el hueso. Entonces, administramos calcio con vitamina D, por ejemplo, pero no damos magnesio. Pues estamos agravando el tema porque estamos impidiendo que el calcio se deposite en el tejido blando. Entonces, el calcio es fundamental para reconstruir la trama ósea. Por eso, por eso hay que tenerlo siempre en cuenta, pero hay que tenerlo en cuenta con estas precauciones que he comentado yo y con estas relaciones con otros minerales. También uno puede decir, bueno, y entonces tomo más leche, porque es lo que muchos médicos nos dicen. Usted tome más leche, ¿verdad? Porque tiene calcio. Bueno, pero hay que tener en cuenta muchísimas cosas, ¿no es cierto? En este caso. El calcio está presente en un montón de otros alimentos y no necesariamente en los lácteos. Y un calcio en exceso va a tener un efecto negativo de, en el metabolismo renal.
Y el fósforo en exceso va a tener un metabolismo negativo en el calcio, en el riñón y con el magnesio, que es algo muy presente en los lácteos. Entonces, yo muchas veces pienso que si uno dice, bueno, usted tiene que consumir más calcio, no tiene que olvidarse de que hay fuentes de calcio, la legumbre sin ir más lejos, o los frutos secos, que son más saludables que el consumo de lácteos per se, o inclusive un suplemento específico de calcio. Recuerda entonces que entre ácidos grasos saturados de la leche, por ejemplo, si tomamos una leche entera tenemos ácido graso saturado, terminamos bloqueando la absorción del calcio. ¿Mm? Luego, los lácteos tienen leucina, este aminoácido proinflamatorio. ¿Mm? Generalmente tienen azúcares que aumentan la secreción insulínica y al final el lácteo puede ser contraproducente inclusive, por mucho de que se siga insistiendo de que hay que consumir más lácteos para prevenir la osteoporosis. Yo no creo que sea así. Yo creo que hay que consumir más calcio, pero un calcio que sea biodisponible y que no interfiera en el metabolismo de otros minerales necesarios. Entonces, hay que seguir hábitos saludables, evidentemente. ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué vamos a pedirle a nuestro paciente, ¿no es cierto? O a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestro abuelo, a quien padezca la osteoporosis? Que aumentemos el consumo de frutas y verduras. Mientras más frutas y verduras, mejor densidad ósea y menor riesgo de osteoporosis y de fractura. Todas tienen magnesio y a diferencia de la carne, contribuyen a un mejor equilibrio ácido-base, es decir, nos alcalinizan un poco más. Porque las carnes, evidentemente, tal como les comentaba, son acidificantes, ¿no es cierto? Y eso erosiona el calcio a largo plazo. Las frutas y verduras tienen una ventaja competitiva también, que es que son fuente de fibra, ¿no? Y las fibras son prebióticas, es decir, nutren a nuestras bacterias buenas de la flora digestiva, ¿sí? Y estimulan, digamos, la homeostasis y la eubiosis. La homeostasis, que es el equilibrio interno, y la eubiosis, que es el equilibrio de la flora intestinal. También es importante, dentro de los hábitos saludables, consumir una buena cantidad de polifenoles, que son antioxidantes. Los polifenoles nos van a ayudar a neutralizar al hierro y al cobre. O sea, son antioxidantes que son antiinflamatorios. ¿Dónde vamos a encontrar polifenoles? En el té verde, en el hibisco, en el chocolate negro puro, en las pipas de girasol y también en las frutas y verduras, en todo lo que tenga color, queridos amigos. Cuando uno ve desde una mandarina de color naranja, ¿no?, a una berenjena que es prácticamente negra, lo que estamos viendo son colorantes. Los colorantes son, en su gran mayoría, polifenoles. Son antioxidantes, es decir, hay que comer variado y colorido. También el ejercicio físico es importante, ¿no es cierto?, como hábito saludable. Tenemos aquí, por ejemplo, los que ejercen presión sobre el esqueleto. Estos son importantes para mantener la trama ósea. Por ejemplo, practicar pesas o hacer natación. Si queremos fortalecer la cabeza del fémur, pero no el cuello de fémur o las vértebras, levantar pesas es uno de los mejores ejercicios que podemos hacer. Si lo que queremos es fortalecer las vértebras, yo les recomiendo pues, el tai chi, los deportes que son aeróbicos, caminar, hacer una caminata interválica, acelerando un poquito en función de la progresión del tiempo. Pero en fin, sea que levantemos pesas o sea que caminemos un poco más, lo importante es que estamos haciendo actividad física, que nos estamos apartando del sedentarismo, que era un factor de riesgo. Y cualquier actividad física puede reducir el riesgo de caída, ¿verdad? Aquí la única consideración que yo suelo tener es en los deportistas de alto rendimiento deportivo, en las chicas, por ejemplo, en las bailarinas o en las gimnastas, que a veces están muy delgadas, ¿no es cierto?, y que presentan amenorrea, es decir, ya no tienen el ciclo, por lo cual tienen un desequilibrio en el eje psiconeuroinmunoendocrinológico, porque no generan estrógenos, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí el riesgo de osteoporosis, evidentemente, de una osteoporosis temprana, es mayor. Es decir, el riesgo de que padezcan osteoporosis cuando son mujeres jóvenes. Otros factores que intervienen en la osteoporosis, ya comentamos algunos, ¿no es cierto? El exceso de sal. El exceso de sal aumenta la excreción de calcio en la orina. Entonces, si excreto más calcio, finalmente no tengo ese mineral para adherir. El consumo de café aumenta el balance negativo del calcio. Hay un estudio que se llama Framingham, que señaló que las mujeres que beben más de 2 tazas de café al día tienen más riesgo de fractura de cuello de fémur. Y esto se hizo en más de 80.000 enfermeras de Estados Unidos.
Es decir, es un estudio importante el estudio Framingham, en más de 80.000 enfermeras. ¿Eh? Y se confirmó que el consumo de café es un factor de riesgo para la fractura de cadera. Tengan en cuenta que cuando hablo de café estoy hablando básicamente de un alcaloide, de la cafeína. Y no solo está en el café, está en las bebidas cola y está en algunas bebidas energéticas, que no viene al caso nombrar, pero que todos conocemos cuáles son. El tabaquismo también es un hábito, un mal hábito en este caso, que puede promover la menopausia precoz y está relacionado con la reducción en la densidad ósea. Hay estudios muy interesantes que nos muestran esto, tanto en hombres como en mujeres, pero sobre todo en mujeres. Entonces, si yo tuviera que dar consejos sobre alimentación, si se me permitiera dar el consejo como tal, diría, tenemos que hacer una alimentación antiinflamatoria, ¿verdad? Con mayor aporte de vegetales, de legumbres, de soja, evidentemente la soja hay que intentar que no sea transgénica, de verduras, de algas, como hijiki, wakame, arame, nori, espirulina, clorela, de alimentos fermentados, como puede ser el kéfir, el kimchi, la sopa de miso, los yogures, de frutas, evidentemente, mejor si es la fruta entera, con un consumo ocasional de proteína animal. Yo no digo que no comamos más carne ni que comamos más lácteos, pero hay que reducir considerablemente la cantidad que consumimos si queremos alejarnos de la osteoporosis y de la osteopenia. Tenemos que combinar legumbres con cereales integrales, mejor si son sin gluten. Entonces vamos a obtener proteínas completas. Si combinamos, por ejemplo, la soja y la quinoa son proteínas completas. Además vamos a aportar fibras prebióticas, vamos a aportar silicio. Si podemos, vamos a sustituir la leche de vaca por bebidas vegetales enriquecidas. Una bebida de almendra, una bebida de arroz. Y sustituir el yogur de toda la vida, por un homólogo de origen vegetal. Cuando vayas a comprar agua, intenta que sean aguas mineralizadas, no agua de mineralización débil. Lo que hidrata tu célula, son los minerales del agua. Si compramos agua de mineralización débil, nos pasamos medio día en el aseo y realmente estamos deshidratados. Entonces, el agua tiene que tener minerales, porque es lo que necesitamos para nuestro equilibrio. Necesitamos el calcio, necesitamos el magnesio, necesitamos el silicio. Y cuando aportes calcio, recuerda que no necesariamente tienes que pensar en lácteos, que también vas a encontrarlo en una bebida de arroz enriquecida con calcio, en una bebida de soja, en la almendra con piel, en un agua que sea mineralizada, en las judías, en las espinacas, en las acelgas, en las sardinas enteras, es decir, si te la comes con el espinazo, son riquísimas en silicio y en calcio, esas espinitas, en las algas como el wakame y el kombu, y en las crucíferas, ¿no? Que son el brócoli, la coliflor, las coles de Bruselas, el nabo, la rúcula, pertenecen a la familia de las crucíferas. Otros consejos que puedo compartir con vosotros de alimentación es que consumáis alimentos que sean ricos en vitamina D, y lo son, y mucho, las setas, no solamente los champiñones, también los boletus, el shiitake, esto que conocemos como ganoderma, ¿no? Que se llama reishi, ganoderma lucidum, el maitake, el córdiceps, son todas setas comestibles ricas en vitamina D. Hay que consumir también alimentos con vitamina K, como pueden ser el aceite de oliva virgen extra, las habas, las judías verdes, las crucíferas como el brócoli, la lechuga, los berros. Fíjense, les estoy hablando de cosas muy verdes, ¿no? Puerro, perejil, espárrago, hinojo, espinaca. Todo lo que sea verde, verde y oscuro es rico en vitamina K, en el mundo vegetal. ¿Cómo podemos alcanzar los aportes de vitamina C? Evidentemente consumiendo fruta y verdura preferiblemente cruda, porque la vitamina C es termolábil. ¿Qué significa? Que se nos va con el calor. Si sometemos a cocción, ¿no es cierto? O a calor al fruto, pues perdemos esa vitamina. De los frutos que uno puede comprar en herbolaria o en dietética más ricos en vitamina C, tenemos el escaramujo y la acerola, mucho más ricos que un cítrico, que una naranja. Pero también nos vale tomar naranja, mandarinas, pomelos, kiwis, guayabas, papayas, frutos rojos, tomates, pimientos, todos son ricos en vitamina C. Pero recordad, escaramujo y acerola son fuentes extraordinarias de vitamina C. Si vamos a elegir una bebida en caliente, mejor el té
que el café. Por lo que os comentaba, ¿no es cierto?, que el café puede inhibir un poco la absorción. Hay que aumentar el consumo de especias que nos ayuden a desinflamar el organismo. Por ejemplo, la cúrcuma, el romero, el jengibre, el tomillo, la albahaca, la ajedrea. Esas son todas eh, especias que tienen carácter antiinflamatorio. Entonces, como consejo, os digo, mejor si especiáis y no saléis. Es decir, no utilicéis sal. Una pizca de sal iodada puede venir bien. Una pizca, pero intentad especiar. Porque al final, fíjense qué contradicción. En oncología les recomendamos a los pacientes que no consuman con sal porque acidificamos mucho el organismo, ¿verdad? Pero no lo hacemos en otras enfermedades inflamatorias. Es decir, la sal es un enemigo como el azúcar y hay que tenerlo muy controlado. Y siempre que puedas, cocina con aceite de oliva virgen extra, pero no lo quemes. Cuando empieza a humear, si vos estás haciendo algo con aceite de oliva y empieza a largar humo, ya lo has quemado. Y si lo has quemado, de alguna manera, vamos a decirlo en un lenguaje franco, te has cargado los polifenoles. Entonces, si cocinas con aceite de oliva virgen extra, no puedes cocinar a alta temperatura. Si vas a cocinar algo a alta temperatura, es preferible que utilices otro aceite. Puesto a comer un frito, hazlo con un aceite que no le deje sabor, ¿no? Si te comes unas patatas fritas y las haces con aceite de oliva, tampoco te van a saber a patata frita. Hazlo con aceite de girasol o de colza. Como medidas no, digamos, medidas complementarias y compatibles con la vida, ¿no? Y no compatibles con la enfermedad, están el no fumar, evidentemente. Eh, Hay personas que a lo mejor se están planteando, dicen, uy, tengo la intención de abandonar el hábito del tabaquismo, pero no sé cómo hacerlo, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, tomando chocolate negro puro, por la cantidad de triptófano que tiene y de minerales, las semillas de oleaginosas, también pueden ayudar a trabantar un poquito ese mono que podemos tener cuando dejamos de fumar. Nosotros hacemos perfiles de nutrición celular en los pacientes y a veces en muchos pacientes que tienen el hábito del tabaquismo encontramos que hay que suplementarles, esto es bastante habitual en el fumador, hay que suplementar tirosina, magnesio, nicotinamida, el NAT, ¿no? Y las vitaminas C y D. Si hay abstinencia, si hay síndrome de abstinencia en el fumador, hay un protocolo natural, ¿no es cierto?, que yo pongo en práctica en muchos de mis pacientes, que es una combinación de valeriana, pasiflora y melisa en extracto fluido, es decir, en soluciones hidroalcohólicas, invitarles a que hagan natación, técnicas de respiración y técnicas de relajación. Pero esa combinación de extracto fluido eh, a nivel fitoterápico se muestra armónica y amigable. La realización de actividad física es importante siempre como medida complementaria en cualquier patología. Hay complementos básicos para la prevención de la osteopenia y de la osteoporosis. Por ejemplo, un multivitamínico que tenga lo que comentamos, ¿no? Que tenga vitamina K, que tenga vitamina C, que tenga zinc, que tenga vitamina B6, que tenga polifenoles. Mejor si no tiene ni hierro ni cobre. ¿Por qué? Porque se oxidan. ¿Se acuerdan? Que sea rico en magnesio o tomamos el magnesio aparte. Ustedes se preguntarán, ¿qué magnesio, Martín? ¿Cuál es el magnesio que tengo que tomar? Bueno, podemos tomar biglicinato de magnesio, leonato de magnesio, es decir, citrato de magnesio. El citrato o el biglicinato de magnesio son dos formas eh, realmente recomendadas en el tratamiento de osteopenia. El silicio coloidal también lo es. El silicio coloidal es líquido. Ya miraremos un ejemplo. Y la vitamina D3 la recomiendo, si no es una vitamina encapsulada con K2, si solo se va a tomar vitamina D3, la recomiendo que sea en spray o en gotas sublinguales o en spray nebulizando el spray en la cara interna de la mucosa. Lo recomiendo unos 4.000 unidades internacionales por día de vitamina D3 en spray. Si la mujer está en menopausia, hay que combinar la de hidroepiandrosterona, ¿no es cierto?, que es un esteroide débil, con fitoestrógenos y con lignanos. Para eso hay que hacer un análisis clínico. El nivel adecuado es de 2.000 microgramos por litro. Pero hay que tener en cuenta si hay antecedentes en la familia de cáncer hormonodependiente. No se deben dar combinaciones de hidroepiandrosterona, es decir, de DHEA y de fitoestrógenos, cuando hay riesgo de cáncer hormonodependiente.
En la mujer es el caso más notable el de mama y en el hombre el de próstata. Entonces, en esos casos evitamos DHEA, aunque no viene mal tener un análisis para saber cómo estamos, ¿no? Nuestro modelo de tratamiento, es lo que voy a compartirles un poco qué es lo que hacemos nosotros y que cada uno en vuestros países pues, intente hacer algo lo más similar posible. Nosotros hacemos un análisis de modulación epigenética, es decir, analizamos el perfil de nutrición celular de nuestros pacientes a través de un análisis en Alemania de sus hebras de cabello para saber cuáles son sus necesidades celulares concretas. Luego promovemos, si corresponde, generalmente sí, hacer una detoxificación. Eso lo hacemos con glutatión en nanopartículas de elevada absorción. El glutatión es el antioxidante maestro y es un quelante de metales pesados y de químicos. Un quelante, es decir, ayuda a la eliminación por vía renal, ¿no es cierto?, de estos contaminantes. Y el hecho de utilizarlo en nanopartículas nos permite que esté rápidamente disponible y que se absorba un alto porcentaje de glutatión. Y luego nosotros elaboramos algunos complementos alimenticios, que básicamente lo que tenéis que buscar cuando buscáis un producto es que tenga lo que yo os voy a compartir. Nosotros, por ejemplo, hacemos un producto que se llama Cartil Forte que tiene sulfato de glucosamina y sulfato de condroitina. Tiene también cartílago de tiburón. Es para que un poco os quedéis con los conceptos, ¿no? Y tiene vitamina D3 en forma de colecalciferol. Utilizamos citrato de magnesio en una cápsula vegetal de hidroxipropilmetilcelulosa. Utilizamos vitamina D3 en spray, como les comentaba, que por pulsación otorgan unos 2.000 unidades internacionales. La edulcoramos con xilitol. Hacemos sabor a naranja para hacerla un poco más agradable. En nuestro proceso de detoxificación utilizamos glutatión en nanopartículas. Un glutatión que fabrica un laboratorio norteamericano que se llama NUMI, que tiene básicamente glutatión, curcumina y L-cistina, es decir, dos antioxidantes y un antiinflamatorio, sobre todo. Aquí tenéis un código QR en donde podéis entrar a una landing page donde hay más explicación de glutatión en nanopartículas, de sus funciones y también una página que os permite la adquisición del mismo si quisierais. Aquí puse como ejemplo uno de los, uno de los silicios, ¿verdad? No tengo aquí ningún conflicto de interés, pero es un producto que, que me resulta muy bien en mis pacientes y por eso quería compartir. Voy a ir para atrás. Es este producto en concreto, el Silibiol. Fíjense que tiene por 2 cucharadas, es decir, por 30 mililitros, tiene pues una buena cantidad de silicio porque tiene unos 70 miligramos de brotes de bambú, ¿no? El brote de bambú es riquísimo en silicio. Además tiene ortiga, tiene silicio de tipo orgánico y tiene cola de caballo. Es decir, es un producto que a mí me encanta como protector celular, como protector anti-aging, como fuente de silicio orgánico biodisponible y como protector de las células contra el estrés oxidativo y remineralizante, porque al final la cola de caballo tiene la propiedad de remineralizar el organismo, ¿no? De devolverle esos minerales. Sí, al silicio orgánico, independientemente de la marca, yo escogí esta como ejemplo, lo valoro siempre positivamente en los tratamientos de osteoporosis u osteopenia. Cuando hablamos de los productos de nuestro laboratorio en concreto, es simplemente mostraros un poquito lo que hacemos, ¿no es cierto? Nuestro Cartil Forte es un producto que básicamente es sulfato de glucosamina, sulfato de condroitina, cartílago de tiburón y vitamina D3. El citrato de magnesio es fundamentalmente citrato de magnesio. La vitamina D3, la vitamina del sol, como le llamamos, la hacemos en spray justamente por lo que os comentaba, ¿verdad? Se absorbe más rápido de esta manera. Esto es una microemulsión y está, digamos, de muy fácil biodisponibilidad de esta forma. Y no tiene que pasar por el tracto gastrointestinal, o sea, va directamente al torrente sanguíneo. Lo mismo que pasa con el glutatión en nanopartículas. Al no pasar por el tracto gastrointestinal, perdemos mucho menos producto, es decir, lo aprovechamos más. En muchos casos utilizamos multivitamínicos. Aquí vemos, en nuestro caso, un multivitamínico y multimineral pues, con una composición adecuada a nuestro propósito. En resumen, para tratar osteopenia y osteoporosis, entonces, ¿en qué nos vamos a fijar o cuáles son las cosas que vamos a tener en cuenta, queridos amigos? Primero,
vamos a ver los valores de la densitometría, ¿verdad? Tal como habíamos comentado. A ver si tenemos un diagnóstico de osteopenia o si tenemos un diagnóstico de osteoporosis. Si tenemos una osteoporosis grave o si tenemos osteoporosis de orden medio, ¿no? En función de eso nosotros podíamos evaluar nuestro riesgo de fractura, ¿recordáis? Pero básicamente, si tuviéramos que hacer un decálogo de buenos principios de salud, diríamos, tengo que hacer diariamente actividad física. ¿Mm? Moverme lo que pueda dentro de mi condición de salud. No digo que haya que ir a correr si no se puede, pero hay que moverse. Hay que hacer una dieta antiinflamatoria, si es posible, personalizada. Es decir, con un estudio de moduladores epigenéticos previo donde se nos indique qué tenemos que comer y qué no según sus factores de permeabilidad intestinal. Hacer una detoxificación y una quelación con glutatión reducido. Tomar silicio coloidal. Tomar un complemento que tenga glucosamina, condroitina, vitamina D3. Tomar citrato o bisglicinato de magnesio. Suplementarnos con vitamina D3 en spray si nos hace falta. Tomar el multivitamínico y revisar cada 3 o 6 meses nuestros moduladores epigenéticos para saber en qué situación nutricional estamos. Y evidentemente gestionar el estrés. Esto es lo que yo quería compartir. Les agradezco muchísimo esta hora de paciencia que me habéis tenido y mis disculpas por los inconvenientes ajenos a mi persona que tienen que ver a veces con las conexiones y con la tecnología, pero espero que esta información yo la haya sabido explicar, que haya sido del agrado de ustedes, que sea de utilidad. Y ahora podemos, si quieren ustedes, abrir micrófonos y vamos levantando la mano y vamos preguntando o vamos compartiendo un conocimiento que tengamos, porque ese es el propósito. Me gustan los grupos reducidos porque nos permite nutrirnos entre todos, ¿no es cierto? Aprender y ver y dar una opinión, porque aquí todos somos igualmente válidos, para ver cómo podemos ayudarnos, ¿cierto? Y ayudarnos entre nosotros con nuestros pacientes o con nuestros familiares. Así que les agradezco muchísimo que hayáis estado aquí, que os hayáis apuntado y bueno, si alguien quiere preguntarme o quiere compartir o quiere contar algo que tenga que ver con todo esto, ¿no es cierto? Y que no haya sido objeto de mi conversación o de mis comentarios, adelante, que sois muchísimo más que bienvenidos. Hola, Hola, ¿quién es la que habla? soy Ángela. Hola Ángela, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, buenas. Mira, te comento, yo tengo 51 años, pero hace más de 20 años que yo tengo entre osteoporosis y osteopenia. Eh, entonces, yo tengo, bueno, de cuando a mis 12 años, los médicos me dieron un diagnóstico que tengo amenorrea primaria. Entonces, yo tomo desde entonces estrógenos. Ahora estoy tomando Progilutol, pero mi consulta que tengo este año me quieren retirar lo que es los estrógenos. Y no sé qué hacer porque yo no quiero sacar los estrógenos por mi condición de osteoporosis, osteopenia. Ahora estoy tomando solo calcio. Entonces, ¿usted qué me aconseja? Bueno, primero que tengas en cuenta lo que hablamos de lo importante que es suplementar con magnesio cuando uno toma calcio, ¿eh? Que no te falten el Mm, magnesio ni el zinc. Si finalmente eh, aceptas la proposición de retirar los, los estrógenos sintéticos que te están dando, mi consejo sería, hazte un estudio, un perfil de nutrición celular, es decir, para ver qué nutrientes en concreto hay que aportar, y mm, valora la posibilidad de tomar flavonoides e isoflavonas, que de alguna manera son homólogos naturales a ciertos componentes de carácter hormonal. Entonces, bioflavonoides, isoflavonas, por ejemplo, las isoflavonas de soja, las perlas de onagra y de borraja, las ujú. semillas de lino. Es decir, con un perfil de modulación epigenética, con un estudio de tu cabello, sabiendo bien cuáles son los nutrientes que hay que suplementarte, podemos ir de alguna manera dejando esa terapia de sustitución hormonal y llevarla a un terreno de suplementación natural. Pero tiene que ser algo medido, algo controlado, no puede ser algo
digamos, de ejercicio autónomo. No es que, bueno, ahora no tengo estos, entonces hago esto, porque perderás el control, ¿sabes? De lo que te hace falta. En esos Sí. casos podés contactarnos, podemos ver la manera de ayudarte a tener esa información a través de un estudio de modulación epigenética y en todo caso, pues harías, en este caso conmigo, un protocolo de sustitución de los estrógenos, ¿no es cierto?, del estradiol o de las Sí. estronas sintéticas por componentes orgánicos de la medicina natural que cumplan la misma función fisiológica. Vale, vale. Yo ahora hace un mes estoy tomando, mira. Me encanta que tomes el Sí, NutriSweet. No sé cómo, si sí, quieres comentar algo del mismo. Aquí tenemos amigos que lo consumen. Bueno, Paola, la gerente del laboratorio, consume NutriSweet. Está también sí. Marcos No, Boix, que es un amigo mío, que también es compañero de la empresa y lo consume. ¿Te querés sí, no, comentar? yo estoy encantada. El primer día que yo he tomado la primera dosis, pasó como 2, 3 horas. He notado una mejoría en mi vista. Fue una cosa que yo hasta me quedé, qué raro, ¿no? Y la piel, lo spray también, que hay spray para la piel. Mi papá está tomando, que tiene un tumor no riñón y también está súper bien. Y la verdad que estoy encantada. Y ya tengo 5 amigas que están tomando. Genial. Yo también, la verdad es que soy bastante nuevo en esto del glutatión en nanopartículas. Justamente un amigo de Marcos, de este muchacho que está presente hoy con nosotros, que se llama Sí, Damián, sí, yo un amigo en conozco, es mi común que amigo. tenemos, es quien me lo ha presentado, ¿no? Y bueno, y Ajá. me está yendo muy bien también. Ahí nos pregunta algo un amigo al que quiero muchísimo, que se llama Joan, y que hoy nos Ay, acompaña también, que además es un profesional de la salud, del bienestar y del bien hacer. Y bueno, te saludo con cariño, Joan, y te escucho. muchas gracias. A ti, Ángela. Cuéntanos, Joan. Todavía no se te escucha porque tienes el micrófono apagado. No sé si ahora se escucha o no. Ahora perfecto. Bueno, muchas gracias Martín por la presentación y gracias a todos. A mí, o sea, me parece muy interesante lo que propones. Me gustaría saber dónde está, por ejemplo, el tema de la meditación, ¿no? ¿De qué manera estamos hablando de medidas, por ejemplo, desde yo qué sé, dietética, bueno, movilidad, ejercicio, todas estas cosas, pero el tema de lo que pensamos, ¿dónde está? Porque lo que pensamos también nos afecta en nuestra biología, ¿no? ¿Podrías hacer algún comentario sobre eso? Sí, absolutamente. Cuando yo os comentaba dentro de la presentación, Joan, ¿verdad? Lo importante que es la gestión del estrés, además de la actividad física y demás, Mm, en esa gestión holística, espiritual y álmica del estrés, está, ¿no es cierto?, encontrarnos con herramientas que nos ayuden a ser más conscientes, ¿no? No solamente desde la meditación trascendental, sino desde la coherencia cardíaca, ¿no es cierto? Desde un ejercicio hipopresivo para ser consciente de cómo respiramos, ¿no es cierto? A nivel diafragmático, o también desde la contemplación, ¿no? Haciendo terapias contemplativas, terapias que nos ayuden a encontrar esa versión álmica pura de lo que somos, porque al final no somos mm, más que una encarnación, ¿no es cierto?, de muchas vidas álmicas de nuestra estructura etérea. Entonces, cuando yo hablo de la gestión del estrés, realmente no solo hago referencia a la parte bioquímica, ¿no?, sino a esa parte de la química del amor para consigo mismo sin ego, ¿no? Porque uno se puede amar desde el ego y evidentemente está haciendo poca terapia, o se puede amar celularmente sin ego, que sería pues encontrar esas herramientas, ¿no? Y vos justamente sos una persona que trabaja esas herramientas y que propone esas herramientas, inclusive creo haber entendido bien que estás como docente, ¿no es cierto? O por lo menos con opciones de ser docente en el manejo de mm, esas herramientas de gestión, de conciencia más plena, ¿no? Eh, y es ahí donde yo pienso
que la gestión emocional, álmica y del estrés realmente tiene un sentido holístico e integrado. Si solo vamos a dedicarnos a reducir cortisol, mira, ya podemos poner norepinefrina, por ejemplo, ¿no? Ponemos un neurotransmisor o Claro. inhibimos o activamos una vía concreta de neurotransmisión. Evidentemente el ser humano es mucho más que su bioquímica celular y que sus medidas de hemograma, ¿no es cierto? O que su Sí. síntoma o diagnóstico. Hay una cuestión mucho más sutil que la tenemos que trabajar porque primero se enferma el campo energético y luego enferma el campo físico. Entonces, Mm. si no trabajamos bien esas energías, terminamos enfermando. Pero a mí me gustaría también un consejo, un concepto, una opinión, un comentario de tu parte al que admiro y te considero un maestro en algunas terapias de esta, a ver si nos pudieras compartir algo. ¿Cuál es tu visión, por ejemplo, de parte de lo que vos desarrollás y la enfermedad inflamatoria? Bueno, lo que es la enfermedad inflamatoria tiene que ver con el estrés y tiene que ver con lo que activamos, tanto a nivel interno como a nivel externo, ¿no? El hecho de lo que nosotros pensamos y tanto ahí la propia acepción, digamos, lo que nosotros creamos también de cómo nuestro sistema, tanto perceptivo como de percepción, afecta también en cómo nosotros o sea, qué es, crea nuestra realidad y la química interna, ¿no? Lo que funciona a nivel corporal, o sea, lo que yo pienso tiene que ver también, o sea, la cabeza, lo que es el cerebro, funciona a través del pensamiento, pero el cuerpo a través del sentimiento, quiere decir, su lenguaje es diferente. Pero lo mismo que yo pienso, a los pocos momentos mi cuerpo reacciona. Es decir, si hacemos una prueba, por ejemplo, de pensar simplemente en una situación pues de agresiva o violenta o al revés, o simplemente benefactora, nuestro cuerpo en un momento reacciona. O sea, lo podemos comprobar una pequeña meditación guiada o simplemente en nuestra forma de mover, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, en cómo yo me muevo cuando yo estoy, por ejemplo, conmigo mismo, es decir, yo estoy pensando en qué estoy sintiendo mi cuerpo cuando me muevo por el espacio, por ejemplo, podemos hacer un ejercicio así muy sencillo, cómo yo me siento, cómo yo movilizo mi cuerpo, cómo pongo mis pies, cómo están mi planta de los pies, cómo está en su... Es decir, yo funciono, cómo respiro, o sea, si hacemos una valoración más o menos de una observación de cómo, o sea, va a ir cambiando si yo, por ejemplo, junto con esto un conflicto, ¿no? Es decir, primero yo estoy conmigo mismo, me doy cuenta que estoy paseando por el espacio y siento que intento estar conmigo mismo y hago una valoración. O sea, ni cómo yo ando, cómo yo me siento, si siento tensiones en mi cuerpo, haciendo como una monitorización. Por ejemplo, si luego aplico cómo yo me siento, más que con un conflicto que puedo tener con alguien, lo que sea, nuestra forma de mover, de cómo coloco los pies, cómo respiro, cómo va mi corazón, estoy más taquicárdico o no, nuestra tensión, si lo monitorizáramos, también lo veríamos. Es decir, que todo eso afecta y cómo estamos también, si encima luego le aplicamos cómo yo me siento, tengo un conflicto y cómo está pasando en el entorno, digamos, cómo el entorno me afecta, cambia. O sea, solamente estas tres cosas tan sencillas, no sé si lo explico bien o no, pero, o sea, cómo esto afecta, pero cómo también me afecta el poder estar viendo una cámara, cómo me afecta a las otras personas. Está claro que sí, que eso me afecta también, ¿no? O sea, no sé, y claro, el estado, por ejemplo, aparentemente, pues yo puedo estar aparentemente tranquilo, pero cuando me observo a mí mismo y hago no digo una meditación, una sensopercepción, o sea, me doy cuenta que pasan otras cosas que no tengo conciencia. O sea, una cosa es lo que yo siento, lo que creo, y otra cosa es lo que pasa en mi cuerpo, ¿no? Eso, no sé, sería como una invitación de un poco el poder hacer... Uh,
yo qué sé, el poder estar, conectar en una pequeña meditación sencilla, de poder darnos cuenta que una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es lo que yo siento, ¿no? Claro. Y eso, cómo me afecta. Y cómo me afecta con las personas que voy a estar, porque lo que sí está claro, hay un intercambio también de energía, de campo energético, que también tú comentabas, ¿no? Bueno, no Muchísimas me quiero gracias. extender, perdona, no me extiendo más porque, No, no pero sé. muchísimas gracias por dar tu opinión. Voy a responder algunas preguntitas del chat. Sandra, Sí. hola Sandra. Sí hay una forma de hacer en México los estudios de moduladores epigenéticos porque tengo colaboraciones en México. Si luego lo quieres comentar por el email, por el mismo mail que recibiste el enlace, yo te voy a responder en la semana y te daré el contacto y las condiciones para poder ayudarte con eso. Gracias, Pau, a vos. Bueno, Ángela ya nos contó un poco lo mismo que nos había escrito. También quiero agradecer a que esté Jorge. Jorge es un hermano de la vida y del corazón. Es un terapeuta transpersonal, al que admiro mucho como profesional y al que amo como hermano en Dios y como hermano en fe. Y está aquí y creo que él siempre tiene también algo importante que comentar y me gustaría escucharle, aunque sea 2 o 3 minutitos y que nos dé sus reflexiones o cómo él, como profesional, pues puede ayudarnos en patologías inflamatorias como la osteoporosis. Hola, Jorge, querido. Hola, hermano amado, ¿cómo estás? Bien. Bueno, gracias por esta charla, por esta oportunidad maravillosa de compartir, ¿no? Tus conocimientos, tu saber, tu amor, tu presencia y gracias también por invitarme aquí a compartir, a participar, lo que la voz me permita que estoy saliendo ahí de un trancazo afónico como no había tenido en 20 años o en 30 ya no, ni me acuerdo. Y gracias también, estoy saliendo mucho mejor gracias a uno de tus complementos que me enviaste esta semana que me está ayudando muchísimo a nivel, sí, a nivel inmunológico, digestivo, ¿no? Intestinal. Y bueno, yo no sé, yo desconozco si yo tengo osteoporosis o no, o qué tengo, qué dejo de tener en ese sentido, ¿no? Pero sí he visto como una pequeña merma a veces a nivel dental de la densidad ósea y por eso intento cuidarme, ¿no? De tomar magnesio, tomar la vitamina D, que me encantaría probar la vitamina D3 que has propuesto. Y mi nivel de conocimiento quizá de cuanto a osteoporosis o las mm, posibles causas o posibles relaciones que pueda tener con múltiples aspectos de nuestra conciencia, fisiología y demás, eso no lo desconozco, sabes tú más que yo, ¿no? Pero sí que en la línea de lo anterior que comentabais, yo pienso y observo en mí y en otras personas a las que acompaño también, cómo la psique, la parte mental, emocional, tiene tanto impacto en lo físico, ¿no? Y mismamente reduciéndolo a esto que se habla mucho últimamente, se menciona el parasimpático y el simpático, ¿no? Cuanto más está activo el parasimpático, que es consecuencia de un estado de relajación, de ausencia de juicio, de estrés, de ansiedad, de miedo, ¿no? Pues mayor va a ser la capacidad regenerativa y sanadora, autocurativa del organismo, ¿no? Yo creo que yo sí he observado en mis años de meditador, que ya son muchísimos, ¿no? Varias décadas meditando, he visto tantas cosas suceder, tantos milagros, entre comillas, suceder a través de la meditación, como temas de piel que tenía que ni siquiera estaban diagnosticados desaparecieron en pocas semanas al empezar a meditar cuando era muy pequeño, muy joven. Lo he Mm. comprobado tantas veces, ¿no? En mí y en otros, que yo creo que es la medicina, para mí la medicina número uno y la mejor. Y ya no solo a nivel de físico, sino que es que a nivel de conciencia purifica, transforma tanto, que en un nivel físico tiene muy buenas consecuencias, ¿no? Muy buenos efectos. Y yo creo que eso y la capacidad
de serenarnos en el día a día, la capacidad de amar, de ser más conscientes, sin juicio de lo que nos sucede, pues siempre va a ser una gran ayuda en lo físico también. Y muchas gracias, hermano querido. Gracias, Jorge. Bueno, compañero, no sé si alguien quiere añadir algo más, si no nos vamos a despedir para disfrutar del resto del sábado y lo que queda de fin de semana cada uno de nosotros, pero si alguien quiere aportar algo más o preguntar algo o tiene algo que compartir con nosotros, creo que levanta la mano Onisis. Onisis y la escuchamos a ella. Hola, Hola, Onisis, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. gracias por la invitación. Sí, este es un tema que a todos cuando estamos pasando ya la menopausia nos preocupa. Más a mí que soy profesora de baile y siempre tengo mucha actividad física, más no en fitness, en pesas. Y mi trabajo como es bailar, siempre he visto últimamente es la inflamación de las coyunturas, en este caso las rodillas. Eh, Me he hecho los estudios de resonancia magnética de la que es la parte de osteoporosis y lo que empiezan es como una pequeña descalcificación. Nunca me ha gustado la leche, no me gustan los lácteos, entonces no sé si eso tiene que ver. Falta de calcio. En ese caso necesitarías valorar la opción de tomar algún suplemento que contenga calcio, un suplemento que contenga calcio dentro de una matriz que sea antiinflamatoria, por ejemplo, calcio asociado con un magnesio, y lo que viene muy bien para la inflamación de las coyunturas, como dices vos, de las aponeurosis, ¿no es cierto?, de las partes que son más sensibles, como las muñecas o las rodillas, suele ser tomar cúrcuma, cúrcuma de alta potencia, es decir, una cápsula que esté eh, bien titulada en curcuminoides, ¿no?, que es el principio activo de la cúrcuma, que esté acompañada de un porcentaje No pequeñito de sé. piperina de la pimienta, porque eso es lo que activa los curcuminoides, y tomar silicio, silicio coloidal, porque el silicio es como un lubricante, ¿no es cierto?, de todas las articulaciones. Y las personas Pero, que bailáis o que hacéis ejercicios que son aeróbicos, utilizáis mucho las rodillas y los brazos, ¿verdad? Entonces, esto sería como un lubricante natural. Por un lado, calcio con magnesio, por otro lado, algo antiinflamatorio, puede ser la cúrcuma, de alta potencia terapéutica, y el silicio como lubricante. Y luego, alimentos ricos en calcio, que evidentemente no necesariamente tenemos, como dices tú, no me gustan los lácteos, pues siempre he sido un poquito reacia a consumirlos, pero podemos tomar almendras, por ejemplo, con su piel, eso es muy rico en calcio. Los frutos secos en general lo son, también lo son los pistachos, las avellanas. Tenemos calcio en las acelgas, en los berros, en espinacas. Tenemos calcio en legumbres, ¿no? Como lentejas, como el edamame, por ejemplo, ¿no? Que son las habas de la soya, eh, en los garbanzos, en las judías. Entonces, con una alimentación rica en calcio no sé cómo. y una suplementación, creo que vas a mejorar, pero suplementándote justamente con eso, porque están viendo que hay una descalcificación, no necesariamente una osteopenia o una osteoporosis. Es decir, no están viendo menor densidad, sino menor concentraciones de calcio. Hay que adherirlo al calcio que esté, ¿no? Porque no es que no está, se tiene que adherir. Y para adherirlo, pues lo podemos ayudar de esa manera. Y para obtener los suplementos que tienes que pusiste en la propaganda, en Bueno, el informe, los pues yo, suplementos pues, con mi laboratorio solo se venden en España. Por eso yo solo di, en claro, como yo di unas fórmulas, si vienes a España, bien los puedes adquirir, evidentemente, pero si no, tienes que buscar suplementos en el país donde tú residas que tengan unas características de composición similares. Y en el cartil fuerte que yo os compartí, os hablé sobre todo de vitamina D3, de sí, cartílago de tiburón, de sulfato de glucosamina y de sulfato de condroitina. Esos cuatro Sí. principios activos son extraordinarios para toda situación musculotendinosa u
óseo-cartilaginosa, es decir, músculo, tendón, hueso o cartílago. Son 4. Sulfato de Ok. glucosamina, sulfato de condroitina, cartílago de tiburón Ujú. y bien puede tener vitamina D3, por ejemplo. Sí. Si no tiene vitamina D3, que tenga calcio. Ok. Gracias. No, por Gracias. nada. Bueno, me voy a despedir de todos con uno de esos abrazos fraternos que nos tenemos que dar las personas que nos queremos, aunque recién nos conozcamos en algunos casos. Y agradecer a todos el compartir conmigo, a Paola el haber estado atenta a todas las vicisitudes de orden técnico que hoy fueron Gracias, las que gracias a teníamos. todos por estar aquí con nosotros. Gracias a vos, Martín, te quiero mucho. Y yo, Así que muchas gracias. y yo. Bueno, quien quiera el material, tampoco tengo problema en compartirlo. Envía un email y dice, por favor, quiero el PDF de lo que habló Martín, porque sé que dije muchas cosas, ¿no? Y uno va pasando las filminas y las vi intentando tomar notas y todos somos malos alumnos a esta edad. Entonces, les mando todo lo que comentamos para que lo tengáis, para que lo podáis leer y releer cuantas veces lo necesitéis. ¿Eh? A quien lo Te lo- solicite por el email en estos días, con muchísimo gusto os lo mando. Pero bueno, ahora lo que sí puedo hacer es mandar el amor, el abrazo y mis bendiciones y buenos deseos para todos. Amén. Gracias. Un beso Gracias. grande. Dios les bendiga. Gracias, buenas Chao, noches. chao. Gracias. Chao, hermano. Chao.